Buen día, hoy les vamos a hablar acerca de las tuberías de cobre. Mi grupo está conformado por Emily Carvajal, Angie Charry, Mariana Fajardo y Michael Rincón. Iniciaremos hablando qué es la tubería de cobre. Estas han sido fundamentales para el desarrollo de la infraestructura, desempeñando un papel muy importante en la distribución de agua potable, en el sistema de calefacción, instalación de gas y diversas aplicaciones más. Bueno, ahora vamos a dar la definición del cobre. La palabra cobre proviene del latín cuprum, que significa mineral de Chipre. En la antigüedad era muy importante este término. El cobre es un elemento químico del símbolo Cu y número atómico 29 en la tabla periódica. Es conocido porque es un metal de transición, por su alta conductividad eléctrica y térmica, así también como que su resistencia a la corrosión. El uso del cobre empezó a implementarse en armas y herramientas debido a su alta maleabilidad y resistencia. Este uso se extendió a lo largo de la historia hasta llegar a la Edad de Bronce, 3300 años antes de Cristo a 1200 años antes de Cristo, donde empezó a mezclarse con el estaño para así producir el bronce, que era un material mucho más fuerte y duradero. Las técnicas de fundación y aleación de este material se extendieron a lo largo de las civilizaciones antiguas, desde los egipcios y los fenicios hasta los romanos y los griegos. Fabricación del cobre. Bueno, como primer paso encontramos el extruido del cobre. El cobre se funde para ser formado en lingotes o barras que serán llevados a una extrusora, donde se convertirán en tubos mediante la aplicación de altas presiones. Luego encontramos el trefilado. Esos tubos que anteriormente fueron extruidos serán estirados por medio de un proceso que se llama trefilado, lo que nos va a permitir obtener el diámetro y grosor deseado en la tubería. Esto se consigue pasando esos tubos por diferentes matrices. Luego encontramos el recocido. Los tubos que fueron trefilados van a ser calentados en hornos en altas temperaturas para liberar la presión y tensión interna y mejorar la conductividad. Luego nos vamos a la sección de medición y corte. Los tubos van a ser cortados en secciones ya demarcadas anteriormente y luego van a ser llevados a una sección como de medición para mirar que cumpla con las especificaciones. Luego encontramos las pruebas de calidad o los ensayos. A las tuberías de cobre se les realiza un ensayo de calidad, de presión y resistencia para mirar que cumpla con los estándares y requerimientos. Luego encontramos la sección de recubrimiento y el empaque. Entonces, una vez se tiene la tubería medida, se les hace un recubrimiento protector para ser empaquetadas las tuberías y distribuidas. Tipos de tuberías de cobre. Existe la M, L y K. Bueno, la M se utiliza más que todo para los hogares, las casas, los edificios. Sí, porque esta sirve más que todo para la conducción de agua potable. En el otro caso, en el uso comercial de esta, se vende de 6 metros y esta viene de 1 a 2 pulgadas. En tubería de cobre L, tipo L, esta tubería sirve para lo mismo, también para la conducción de agua potable, pero también sirve para la conducción de ventilación y de gases. Y por último tenemos la tubería tipo K. Esta se recomienda usar en instalaciones de flujo industrial, conducciones líquidos y gases en condiciones pues más severas de presión y de temperatura. Por eso se utiliza más que todo en este ámbito, porque tiende a resistir más presiones y todo eso. Este también en el uso comercial se vende de 6 metros y en diámetro viene de 3 octavos a 2 pulgadas. De 3 octavos de pulgadas a 2 pulgadas. Para la instalación de tuberías de cobre en Colombia se necesitan una serie de herramientas. Los materiales son estos siguientes. Están las tuberías de cobre, como venimos explicando, que son las que se necesitan en el proyecto. Cositas de cobre para cambiar la dirección de la tubería. Reductores de cobre para ajustar diámetros de esta misma tubería. Récord de uniones y empalmes para conectar secciones. Tapones y tapones de rosca para conectar las tuberías y conexiones, soldadura de cobre para unir tuberías y accesorios,
flujo de soldadura para limpiar y preparar las superficies del cobre, cinta selladora de teflón para asegurar conexiones roscadas, o sea, para que uno lo haga para que no se ruede, por decir así. Herramientas, cortatubos, pues para cortar la tubería a la medida que uno necesita. Desbarbadora para eliminar rebabas en los cortes. Soplete de soldadura para calentar las tuberías y accesorios durante esta misma soldadura, como dice el título de la herramienta. Pinzas de presión para ajustar y mantener las conexiones durante la soldadura. Cepillo de alambre para limpiar las superficies. Medidor de presión para comprobar la presión del sistema. Bueno, y hablando de la adhesión y la unión, este material de cobre, las uniones las hacen con un tipo de soldadura llamado soldadura sin estaño. Es más conocida en la zona moderna como soldadura sin plomo. Bueno, estas uniones todavía se ven mucho y este es el uso más común de eso. Ahora vamos a hablar acerca de las características del cobre. Hablaremos de 5. La primera sería la durabilidad. Aproximadamente el cobre tiene una vida útil de 50 años en unas condiciones normales. También la conductividad térmica y eléctrica, es decir, el cobre tiene una excelente conductividad, lo que hace factible para los sistemas de calefacción y enfriamiento y de refrigeración, ¿sí? Resistente a la corrosión. Eso es muy importante para el sistema de agua potable. La reciclabilidad, es decir, el cobre como tal es 100% reciclable, entonces lo que nos ayuda para el medio ambiente en la actualidad. Y por último vamos a hablar acerca de las propiedades antimicrobianas, es decir, el cobre lo que hace es que como tal no genere bacterias, lo que puede afectar el agua del consumo humano. Propiedades físicas del cobre. El cobre cuenta con una densidad aproximadamente de 8.96 gramos sobre centímetros cúbicos, un punto de fusión de 1984 centígrados, una alta conductividad eléctrica y una alta maleabilidad, lo que quiere decir que el cobre puede estirarse en hilos muy finos, muy delgados, y estos no van a fracturarse ni deformarse. En propiedades químicas encontramos que el cobre es anticorrosivo, como se ha explicado anteriormente. Adicionalmente a eso, maneja una reactividad con el agua. En la mayoría de los casos en el agua potable no se corroe, pero en casos extremos sí puede suceder esto y va a afectar el sabor y la calidad del agua. Bueno, voy a hablar de 5 desventajas que tienen las tuberías de cobre. La primera sería el costo, es decir, cuando construimos muchas veces implementamos tuberías de PVC que son mucho más económicas que las tuberías de cobre. 2. La pesadez, es decir, esta tubería de cobre es más pesada, lo que aumenta pues el costo del transporte y de la instalación. También tenemos que hablar de la reactividad. Muchas veces algunos ácidos que pueden pasar por las tuberías de cobre alteran el sabor del agua. También la corrosión del agua ácida. En condiciones del pH bajo pueden corroer y contaminar el agua. Y por último serían la instalación compleja, es decir, se necesita habilidades especializadas o personal que sepa manejar esto y tener también pues las herramientas adecuadas para la instalación. Dentro de las normas que rigen el uso de este tipo de tuberías en las construcciones encontramos la NTC 380. Esta nos habla de las especificaciones y criterios de calidad, tanto de conexiones como de tubería, que se deben tener en cuenta en tanto criterios de calidad, ensayos de presión y durabilidad. También encontramos las normas 58-57, quien nos habla de las especificaciones características que deben tenerse y cumplirse en estas tuberías para el uso de instalaciones de gas.
También encontramos en el RETIE, en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, nos habla de las especificaciones y características que se deben cumplir al momento de ejecutar un tipo de instalación eléctrica con tuberías de cobre, sobre todo en sistemas de puesta a tierra. También encontramos la ISO 9001, quien nos habla de las especificaciones de fabricación y la calidad que debe cumplir este tipo de tubería. Adicionalmente encontramos la norma 2497, quien nos habla de los criterios y especificaciones que deben cumplir los tubos que van a ser implementados en sistemas de agua potable y en sistemas de calefacción. Bueno, como dato importante vamos a dar 3. La primera sería la reciclabilidad del cobre. Alrededor del 80% del cobre que se está utilizando actualmente es reciclado, lo que refuerza la posición de que este material es ecológico, ¿sí? La segunda sería el impacto ambiental, pues las tuberías de cobre pues ayudan a reducir las emisiones del CO2 en el sistema de calefacción y refrigeración debido pues a su eficiencia energética. Y por último pues en Colombia 3 de ciudades importantes realizan tuberías de cobre, que sería Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las principales fábricas que están en Colombia que fabrican el cobre o las tuberías de cobre están en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Esas son las principales que están acá en Colombia. La tubería de cobre es muy importante para transportar gas porque a la vez que tiene varias implementaciones o formas de aplicarla o de sellarla, es muy segura.